El Amazonas, donde la luz apenas alcanza el suelo, y cada paso podría ser el último. Entre los antiguos árboles cubiertos de musgo y las turbias aguas negras existe una criatura que silencia a toda la selva. ¿Quién puede escapar de las garras del depredador más silencioso del mundo? Anaconda gigante. Pesadilla en el pantano. El amanecer se filtró entre los árboles gigantes, pero la luz fue absorbida de inmediato, dejando la selva sumergida en una humedad verde oscura. El aire estaba cargado de vapor y olor a lodo podrido, tan denso que cada respiración se sentía como si se pegara a la piel. La superficie del pantano era negra y lisa como un espejo sucio. Pequeñas ondulaciones aparecían y desaparecían, como si algo enorme se moviera bajo tierra. El chirrido de los insectos se mezclaba con el croar de las ranas venenosas, creando el sonido característico del agua estancada. En medio de ese espacio, la selva permanecía en un silencio aterrador, una tierra oscura donde cada sombra podía ser un depredador al acecho. En las leyendas de las tribus que habitaban las profundidades del Amazonas, el pantano no era solo agua y lodo, sino el hogar del antiguo espíritu de la selva. Y entre las historias transmitidas durante siglos, había un nombre que ni siquiera los cazadores más ancianos se atrevían a pronunciar: la anaconda gigante. Contaban que en los primeros días de lluvia de la temporada, cuando la superficie del pantano hervía como una olla de agua oscura, una sombra gigantesca y alargada emergía del fondo del lodo. Nadie podía ver de dónde venía. Solo la superficie del agua temblaba, los pájaros enmudecían de repente y una brisa fría se deslizaba sobre el musgo. Los cazadores nativos creían que la anaconda era más que un simple animal. Era la oscuridad misma del pantano, nacida del agua, el lodo y el silencio absoluto de la selva. Cuando aparecía, toda la vida a su alrededor se retiraba. Algunos dicen haber visto ojos dorados abrirse bajo el agua negra, brillando como dos piedras mojadas. En un abrir y cerrar de ojos, la gigantesca sombra verde desaparece, dejando la laguna tan lisa como si nada la hubiera recorrido jamás. De estas historias orales, la gente la ha llamado de muchas maneras: sombra verde de la selva, estrangulador sin aliento, fantasma del pantano. Pero por mucho que se adornen, una cosa es innegable:
La anaconda existe. Y es más peligrosa de lo que dicen las leyendas. La anaconda gigante es la maestra de la emboscada en el Amazonas, y cada detalle de su cuerpo ha evolucionado para convertirla en la máquina de caza perfecta. Su cuerpo mide entre 6 y 8 metros de largo, pesa más de 200 kilogramos y su piel verde, salpicada de manchas oscuras, se mimetiza a la perfección con el agua negra y el musgo. Sus ojos y fosas nasales se ubican en la parte superior de su cabeza, lo que le permite observar el mundo mientras su gigantesco cuerpo permanece sumergido, convirtiéndola en una sombra invisible en el pantano. La anaconda no posee veneno. Su verdadera arma es su terrible constricción. Cuando se enrosca alrededor de su presa, aprieta con cada respiración, aumentando la presión en el pecho y los vasos sanguíneos, lo que provoca que el oponente pierda el conocimiento en cuestión de segundos. Las mandíbulas de la anaconda están agrandadas por ligamentos elásticos, lo que le permite tragar enteros capibaras, jabalíes, aves grandes e incluso pequeños caimanes. Sus sofisticados sentidos, su capacidad para percibir vibraciones y su absoluta paciencia hacen que casi nunca pierda una oportunidad. Las anacondas rara vez abandonan el agua, prefiriendo vivir en lodo profundo, bosques inundados y lagos tranquilos, tierras donde apenas llega la luz. A diferencia de muchas otras serpientes, dan a luz a varias docenas de crías a la vez, cada una capaz de sobrevivir por sí sola desde su nacimiento. Todo esto da como resultado una criatura silenciosa y enorme, pero más aterradora que cualquier otro depredador ruidoso de la selva amazónica. Pero en este mundo pantanoso, incluso los gigantes deben cazar para sobrevivir. Mientras el lodo y el agua comenzaban a mecerse suavemente con cada deslizamiento de su cuerpo, la anaconda gigante abandonó silenciosamente su escondite. Ni un sonido. Ni una gran ola. Solo el agua negra apartándose poco a poco, como para dar paso al verdadero amo del pantano. En el extremo del bosque, una manada de capibaras se dirigía al agua. Son los roedores más grandes del planeta, dóciles y cautelosos, que viven en grupos para defenderse de los depredadores. Con su pelaje marrón y áspero, sus ojos redondos y dulces, y sus pasos lentos, las capibaras parecen pacíficas, pero en el Amazonas, esa paz es solo una frágil apariencia. Una capibara se separó de la manada, inclinando la cabeza hacia el agua para beber. Y en las profundas aguas negras, justo frente a ella, la anaconda se preparaba para la emboscada perfecta.
La cacería comenzó. La lucha se fue debilitando gradualmente. Las olas se desvanecieron. Finalmente, el agua recuperó su silencio sepulcral original. Solo quedaba un remolino de lodo negro, y la gigantesca sombra verde arrastraba lentamente a su presa hasta el fondo de la laguna, desapareciendo como si nada hubiera pasado. La anaconda volvió a su naturaleza, la depredadora más silenciosa del Amazonas. La superficie del agua acababa de calmarse, y el bosque que rodeaba el pantano se movía suavemente. Los sonidos familiares del Amazonas resonaban poco a poco, como si la naturaleza tomara un respiro tras un momento violento. Desde las ramas bajas, una bandada de oacines saltaba lentamente entre los arbustos de la orilla. Sus plumas marrones y desgreñadas y sus crestas puntiagudas les daban un aspecto extraño, como criaturas de una era prehistórica. Emitían extraños sonidos sibilantes, mezclados con el fuerte aleteo de sus alas mientras se movían de rama en rama, un sonido áspero, pero con una paz especial. Abajo, unas cuantas ranas venenosas verdes se aferraban a los troncos húmedos de los árboles. Su piel brillaba como puntos de color contra el oscuro suelo del bosque. Permanecieron inmóviles, con sus pequeños ojos escudriñando constantemente los movimientos de los mosquitos e insectos alrededor del estanque. Más allá, una tortuga mata-mata asomó la cabeza entre las hojas flotantes. Su forma, semejante a una hoja seca, casi se mimetizaba con la superficie del pantano. Tomó una pequeña bocanada de aire y se sumergió de nuevo, desapareciendo como una vieja sombra del bosque. El pequeño ecosistema continuaba su propio ritmo de vida, lento y apacible, como si ignorara que, justo debajo del lodo, un gigante acababa de matar a su presa con un silencioso apretón. Era un extraño contraste con el Amazonas, donde la muerte ocurre en segundos, pero la vida fluye con suavidad, tan bella que roza lo cruel. Y eso era solo el principio. En la siguiente parte, un intruso temerario entraría en el lodo muerto, donde la anaconda jamás aceptaría compartir su territorio. Combate a muerte en el lodo. Anaconda aplasta al intruso. No te lo pierdas.
Activa la campanita para suscribirte al canal y ver el próximo enfrentamiento, que será más feroz que cualquier cosa que hayas visto en el Amazonas. Mientras la superficie del pantano se calmaba tras la cacería, solo pequeñas ondas se arremolinaban en la oscuridad. La anaconda gigante se arrastró hacia las profundidades del lodo frío, donde solía descansar después de cada emboscada. El cuerpo gigante parecía fundirse con el agua negra hasta que un leve sonido resonó en la orilla. El sonido de hojas secas crujiendo. Muy leve, pero suficiente para detener a toda la selva. En la bruma húmeda, una sombra dorada se deslizó silenciosamente entre el follaje bajo. Jaguar. Sus pasos no eran apresurados, pero cada movimiento transmitía la absoluta certeza de quien nació para dominar. Su pelaje dorado oscuro estaba salpicado de rosetas negras como el azabache, un patrón de belleza encantadora y a la vez una declaración del felino más misterioso de América. Sus hombros eran anchos, sus músculos se enroscaban bajo su pelaje como cables de acero. Su cuerpo era grueso, poderoso y pesado, perfecto para propinar la mordida más fuerte de su familia, suficiente para perforar el caparazón y el cráneo de una tortuga. Sus patas son más cortas que las de un león o un leopardo africano, pero esa posición baja le ayuda a controlar su centro de gravedad, generando una patada y un empuje poderosos al abalanzarse sobre su presa en un espacio reducido como la selva amazónica. Sus ojos, de un verde frío como el acero mojado, se entrecierran en dos afiladas rendijas. No solo observan, evalúan, miden, calculan la distancia entre él y la gigantesca sombra bajo el agua. El jaguar es el único que puede adentrarse en el territorio de la anaconda sin dudarlo. Se acerca a la orilla, con la cabeza gacha y las orejas girando constantemente al menor sonido. El jaguar ha olido la sangre que aún persiste en el lodo, rastros que no se han disipado tras la cacería de la anaconda. Y para él, la sangre es una invitación que no puede ignorar. Abajo, el cuerpo que pesa cientos de kilogramos comienza a moverse. Un leve temblor se extiende por la superficie del agua. No es viento. Es el ascenso del gigante. Todo el bosque pareció sentir el cambio en el aire, un silencio denso y sofocante, como el último instante antes de una tormenta.
El jaguar entrecerró los ojos. La anaconda alzó la cabeza bajo el agua negra. Los dos depredadores, que jamás se doblegaban ante nadie, ahora estaban a solo unos metros de distancia. El fatídico encuentro se desató. Y entonces, en el momento de aparente derrota, los instintos primarios de la anaconda afloraron. Su cuerpo de 1 metro de largo se contrajo repentinamente y se hundió en el fondo de la laguna como una pesada lanza. El felino se sobresaltó y retrocedió medio paso, sus ojos verdes penetrando el agua burbujeante. Pero la anaconda había desaparecido. No derrotada. Sino eligiendo sobrevivir como su especie lo había hecho durante millones de años. El jaguar permaneció en la orilla, observando la gigantesca sombra que se hundía en el agua negra como la tinta. No rugió, no exhibió su victoria, pues en el Amazonas la supervivencia no era cuestión de gloria, sino de otro día por delante. El jaguar se abrió paso entre los árboles bajos, caminando despacio pero con paso firme, su pelaje dorado cubierto de agua y barro de la batalla. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas, bañando su cuerpo con destellos de luz, como los vestigios de sus victorias. Respiraba con dificultad, pero sus ojos penetrantes permanecían alerta, atentos a cada pequeño movimiento en la selva. De regreso a su cueva, se detuvo. Un extraño sonido resonó río abajo de la laguna, un ruido caótico, agudo, pero potente. No era un pájaro. No era un mono. El jaguar lo reconoció bien. Nutrias gigantes. Pero a diferencia de la mayoría de las criaturas del Amazonas, las nutrias no huyeron. El líder de la manada levantó medio cuerpo sobre el agua, abrió la boca y siseó con fuerza a modo de advertencia. El jaguar permaneció en la orilla, observando en silencio. Sabía perfectamente que una sola nutria no representaba ninguna amenaza, pero una manada entera era otra historia. Los chillidos de advertencia resonaron sin cesar, convirtiendo la normalmente tranquila superficie del pantano en un extraño bullicio e inquietud. Jaguar retrocedió un paso, no por miedo, sino porque sabía perfectamente que esta ya no era su lucha. Las nutrias se habían apoderado del pantano.
Las nutrias continuaron su búsqueda de peces, haciendo temblar ligeramente la superficie del agua bajo el fuerte, seguro, ruidoso e intrépido golpeteo de sus colas. Mientras las nutrias se adentraban en el pantano, el Amazonas recuperó su ominoso silencio. Jaguar se retiró a lo profundo del bosque, mientras que la anaconda se sumergió en el frío lodo. Sus heridas sangraban, pero sus ojos amarillos aún brillaban con la tenacidad de una superviviente. En este lugar no había vencedores definitivos, solo criaturas lo suficientemente fuertes. No olvides activar las notificaciones y suscribirte. Para no perderte la próxima serie de supervivencia en la naturaleza. En el árido desierto del Kalahari, el delta del Okavango se presenta como un oasis. Pero tras esa belleza se esconde un escenario de vida o muerte, donde antiguos depredadores esperan el momento de convertir las tranquilas aguas en una pesadilla. ¿Tendrán las criaturas de aquí la fuerza suficiente para superar los duros desafíos de la naturaleza? El cruel Okavango. El sangriento ataque entre cocodrilos y búfalos del Cabo. El sol sale alto, la luz dorada se derrama sobre las vastas praderas y los interminables bosques de juncos. Desde arriba, el Okavango parece un laberinto viviente, con los ríos ramificándose, serpenteando entre marismas, pantanos y lagos cristalinos. Pero bajo las aguas aparentemente tranquilas se esconden sombras, donde un depredador espera pacientemente el momento de atacar. Bajo las turbias aguas, una gigantesca sombra negra se desliza silenciosamente. Era el cocodrilo del Nilo, un antiguo depredador que había dominado este lugar durante millones de años. Su cuerpo medía más de 5 metros de largo, pesaba media tonelada, su piel era gruesa y áspera como una armadura de hierro, estaba inmóvil como un tronco podrido. Solo sus fríos ojos amarillos flotaban en la superficie del agua. Sus afilados dientes estaban firmemente cerrados, ocultando una fuerza aplastante capaz de romper los huesos de cualquier criatura que se atreviera a adentrarse en el río. Cada latido, cada onda, estaba bajo el control de este asesino silencioso. Y solo necesitaba una oportunidad para convertir las tranquilas aguas en un campo de ejecución. A lo lejos, el suelo temblaba bajo las pisadas de una gigantesca manada de búfalos africanos. Cientos de cuerpos musculosos, con sus cuernos curvados y afilados como armas de guerra, marchaban juntos hacia la orilla.
El sonido de una respiración agitada y el de los cascos golpeando el barro resonaban por toda la estepa. En el calor abrasador de la región del Okavango, el agua es vida. La manada de búfalos se agolpaba en la orilla, inclinando la cabeza para beber cada sorbo fresco. Lo que no sabían es que, justo bajo las aguas aparentemente tranquilas, les aguardaba una muerte silenciosa. Bajo el agua turbia, el cocodrilo permanecía completamente inmóvil, cada pequeña burbuja de aire que escapaba de su nariz desaparecía en silencio. Sus ojos amarillos brillaban bajo la intensa luz del sol, siguiendo cada paso de la manada de búfalos que se acercaba a la orilla. En un instante, el cocodrilo saltó fuera del agua. Su rugido resonó por todo el pantano. La manada de búfalos, presa del pánico, se dispersó, salpicando lodo y agua por todas partes. El cocodrilo tiró con fuerza, arrastrando al búfalo hacia las aguas profundas, donde la muerte estaba a un paso. El tira y afloja entre el cocodrilo y la manada de búfalos terminó, el agua volvió gradualmente a su calma. Pero tras las sangrientas escenas de caza, el cocodrilo también albergaba otro instinto primitivo, la preservación de la especie. Cuando llega la temporada de lluvias, las crecidas inundan las llanuras. Las cocodrilos hembra abandonan el río, usando sus hocicos y cuerpos para amontonar hierba seca, hojas podridas y lodo en grandes nidos a lo largo de las orillas. Dentro, esconden astutamente sus huevos, tesoros de la vida eterna. Durante semanas, la madre cocodrilo monta guardia, lista para atacar a cualquiera que se acerque. Cuando los huevos se rompen, se oyen los débiles sonidos de los cachorros, y la madre cocodrilo usa suavemente su hocico para llevar a cada cría al agua. A pesar de ser conocidos asesinos, su instinto maternal los convierte en resistentes protectores. Desde hace millones de años hasta la actualidad, los cocodrilos aún conservan sus instintos inmutables, testimonio de su absoluta adaptabilidad. En la sangrienta arena del Okavango, no solo son depredadores, sino también testigos vivos del poder inmortal de la naturaleza. El sol del mediodía proyecta una luz dorada sobre las tranquilas aguas.
Pequeñas ondas se extendían, reflejando el cielo azul. Los juncos de la orilla se mecían suavemente con la suave brisa, creando un suave ritmo en la marisma. En medio de aquella apacible escena, un brillante color azul brilló repentinamente, deslizándose sobre el agua. Era el martín pescador, la joya viviente del Okavango. Con un cuerpo compacto de tan solo 15 a 20 cm de largo, plumas verde esmeralda combinadas con un brillante color naranja en el pecho, el martín pescador destacaba en el pantano. Sus penetrantes ojos negros y su pico largo y afilado como una lanza lo convertían en un hábil cazador. Desde una rama que sobresalía del agua, el martín pescador permaneció inmóvil, observando cada pequeño movimiento bajo las olas. En un instante, se abalanzó a más de 40 kilómetros por hora, atravesando el agua con su afilado pico, penetrando con precisión al desafortunado joven. Sus ojos estaban protegidos por una membrana transparente, un mecanismo especial que le permitía ver con claridad incluso mientras se sumergía. Durante la época de cría, las parejas de martines pescadores excavan nidos en las profundidades de las orillas que pueden alcanzar hasta 1 metro de largo. La hembra pone de 4 a 7 pequeños huevos blancos y ambos padres se turnan para incubarlos y luego traen cada pequeño pez a casa para alimentarlos. En su mundo, el amor paternal se expresa con una paciencia y una devoción excepcionales. Sin embargo, la vida nunca es segura. Serpientes, grandes aves rapaces e incluso lagartijas acechan alrededor de los nidos del martín pescador. No obstante, con sus ágiles alas y su capacidad para esconderse entre los juncos, esta pequeña ave aún sobrevive con orgullo, una pieza brillante en el panorama ecológico del Okavango. A medida que el sol se pone gradualmente por la tarde, la luz dorada y anaranjada se extiende por los montículos de tierra seca al borde del pantano. A lo lejos, resuena un grito agudo, mezclado con el ruido retumbante, como si señalara otro mundo allá afuera. Lejos de las aguas tranquilas, en las altas laderas donde se desarrolla una sociedad compleja y dinámica, se encuentra el mundo del babuino. Los babuinos son uno de los primates más grandes y complejos de África, presentes en toda la región del Okavango.
Sus cuerpos son sólidos, pueden medir más de 1 metro de largo y pesar hasta 30 o 40 kilogramos en los machos adultos. La característica más fácilmente reconocible es su largo hocico con mandíbulas prominentes y colmillos de hasta 5 centímetros de largo, suficientes para dañar a cualquier rival. Su espeso pelaje marrón grisáceo, que a veces brilla con un brillo plateado bajo el sol de la tarde, les ayuda a mimetizarse con el paisaje de arbustos y sabanas áridas. Pasan mucho tiempo buscando frutas, raíces, insectos e incluso cazando pequeños antílopes o crías de pájaros. Pero los babuinos no solo se definen por su fuerza muscular. Son primates inteligentes y ágiles con una memoria excelente y una vida muy social. Un grupo puede contar con cientos de individuos, estrechamente organizados en un sistema jerárquico, donde el poder máximo reside en el macho alfa. Esta posición implica acceso a la comida, a las hembras y al respeto absoluto de todo el grupo. Sin embargo, esta posición siempre es frágil, ya que los jóvenes rivales observan constantemente y esperan la oportunidad de rebelarse. Un joven macho, de cuerpo musculoso y colmillos afilados, ha estado desafiando en silencio al anciano que ha dominado el grupo durante muchos años. El ambiente es tenso en todo el territorio. Gruñidos y silbidos resuenan, como un llamado a las armas para la inevitable confrontación. Y entonces, estalla la batalla por el trono. El tira y afloja termina cuando el joven macho grita de dolor y huye, dejando atrás un sueño de poder destrozado. En el mundo de los babuinos, la fuerza y la osadía son las únicas claves para alcanzar la cima del poder. Y cada una de estas batallas es la prueba más clara de la ferocidad que se esconde tras la aparente cohesión social. El sol se ocultaba gradualmente y la luz rojiza se extendía sobre el agua centelleante. Una suave brisa soplaba entre los juncales, creando un susurro como la música vespertina del pantano. Al desvanecerse la última luz del sol, a lo lejos llegaban los bulliciosos sonidos, no de pájaros, sino de ladridos agudos, urgentes y enérgicos.
En la sabana abierta, apareció de repente una jauría de perros salvajes africanos. El perro salvaje africano es uno de los depredadores más efectivos del continente. Con un cuerpo delgado, de unos 80 cm de altura y un peso de entre 20 y 30 kilogramos, está cubierto de un pelaje moteado de amarillo, negro y blanco, único en cada individuo, como una huella dactilar. Sus grandes orejas redondas no solo mejoran la audición, sino que también ayudan a disipar el calor en el intenso calor de la región del Okavango. Lo que hace que los perros salvajes sean tan temibles no es su fuerza individual, sino su perfecta coordinación en la manada. Se mueven como una unidad unificada, comunicándose con ladridos, silbidos agudos y sutiles señales corporales. Alcanzan velocidades de hasta 60 km por hora y su resistencia les permite perseguir presas durante kilómetros. Esta perseverancia y coordinación son las que contribuyen a que su tasa de éxito en la caza alcance casi el 80%, superior a la de cualquier otro carnívoro en África. En la sabana del Okavango, la manada de perros salvajes se mueve constantemente, con sus grandes orejas erguidas y sus ojos brillando al atardecer. Se detienen de repente, mirando a la distancia, donde una manada de antílopes pasta tranquilamente, completamente ajenos a la muerte inminente. La manada de perros agacha el cuerpo, cada paso acercándose silenciosamente. Ni un sonido, solo respiración agitada y ojos llenos de determinación. De repente, toda la manada se lanza hacia adelante como una flecha. El antílope se desploma desesperado, sus gritos lastimeros son rápidamente ahogados por los gruñidos emocionados de toda la manada. Sin embargo, tras la caída de la presa, la escena cambia. No es el caos de la lucha, sino un orden claro. Los jóvenes dan un paso al frente, teniendo prioridad para comer el primer trozo de carne, luego los individuos débiles y heridos.
Solo entonces se unen los adultos. En el ciclo de supervivencia, compartir se convierte en el vínculo que une a la manada, una regla inmutable que les ha ayudado a sobrevivir durante miles de años. Tras el festín ardiente en la sabana, los perros salvajes africanos vuelven a su rutina diaria. Dentro de la estricta estructura social, solo la pareja alfa tiene derecho a reproducirse. Esta es una regla inmutable que garantiza la estabilidad y la cohesión de todo el grupo. Durante los meses de apareamiento, la hembra alfa excava una madriguera subterránea profunda, generalmente una madriguera abandonada de cerdos hormigueros o tejones de miel. Esta se convertirá en un refugio seguro para la próxima camada. Tras unos 70 días de gestación, la perra da a luz de 6 a 10 crías, con los ojos cerrados y cuerpos débiles. A partir de ese momento, toda la manada asume la responsabilidad de criarlas juntas. Después de cada cacería, los perros adultos regurgitan carne para compartir con sus crías y su madre, asegurándose de que ningún individuo quede con hambre. Las crías están completamente protegidas en la cueva hasta que son lo suficientemente grandes como para salir a practicar la carrera y la caza. Es este comportamiento reproductivo comunitario el que ha creado la fuerza única de los perros salvajes. No solo como depredadores notorios, sino también como grupo cohesionado, donde la vida de un pequeño individuo se considera la vida de toda la manada. El sol se pone gradualmente, el Okavango se hunde poco a poco en un manto misterioso. En esta sangrienta arena, la vida y la muerte están a un paso de distancia. Sin embargo, es esta crudeza la que ha creado un paraíso único, donde la belleza y el mal coexisten. ¿Qué opinas del brutal ataque del cocodrilo al búfalo africano? Deja un comentario debajo del video. Y no olvides activar la campanita y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia en la vida silvestre.